Y continuando con los cuentos de las historias familiares de toda mi familia, que por lo que sea y por la razón que Dios quiera, todos estamos relacionados con hechos paranormales. Resulta que, bueno, mi abuelo don Pedro tuvo su nieto, ¿no? Y el nieto del nieto de mi abuelo don Pedro también resultó ser, pues, un hombre, bueno, fuerte también. O sea, somos una familia de hombres, pues, forzudos, hombres valientes, hombres que nos enfrentamos a las adversidades, porque es lo que hay, no es lo que tiene que hacerse. Resulta que en Bucaramanga, aunque ustedes no lo crean, ni el diablo ni la niña del puente eran los únicos que se encargaban de aterrorizar Bucaramanga. Bucaramanga era un lugar lleno de espíritus. Había monstruos, la Llorona, la Pata Sola, el niño del Congo oscuro. Así había por cantidades de seres. ¿Y esto por qué ocurría? Porque antes la magia era una ciencia. La magia era conocida y estudiada por todas las personas que habitaban tanto aquí en Bucaramanga como en ciudades allegadas. Era algo bastante conocido. Esta ciencia de la magia lo que ocasionó fue que se crearan las conocidas brujas. ¿Quiénes eran las brujas? Pues ustedes se preguntarán, bueno, las brujas eran mujeres que se dedicaban a la brujería. Sí, ¿no? Mujeres que por oficio tomaban la magia y la usaban en beneficio propio. Pues resulta y pasa que mi abuelo, tatarabuelo, era un señor llamado Enrique. ¿Qué pasaba con Enrique? Bueno, pues mi abuelo, como dicen las historias heroicas de superhéroes, ¿no? Cuando el mal nace, el bien se alza al mismo tiempo. Bueno, pues en esta historia mi abuelo era el bien porque mi abuelo decidió convertirse en cazador de brujas. Así es. Mi abuelo se convirtió en cazador de brujas. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, pues resulta que tras tantas tragedias de mi familia, de generación tras generación, se creó un libro que supuestamente, según las historias, porque yo aún no lo he leído, dicen que si lo lees te puedes enriquecer. Este libro contenía toda la información sobre seres mitológicos y mágicos de Bucaramanga, todos los que habían existido desde la primera bruja hasta la última, todos estaban ahí, y la forma de cómo vencerlos. Este libro era conocido como el Draculorio. Era un libro en el cual toda esta información era recopilada y pasada de generación en generación. Libro el cual llegó a las manos de mi abuelo Enrique cuando era tan solo un niño y él le preguntó a su mamá: pero, mami, ¿yo qué hago con esto? Yo prefiero la Biblia. No, mijo, en esta familia todos somos cazadores de seres malignos. Y tú vas a seguir el oficio de tu papá, como lo hizo tu abuelo y tu tatarabuelo. Entonces, apréndete todo lo que veas ahí. Y desde ese día, el pequeño Enrique, que era mi tatarabuelo, se dedicó a leer y leer y releer ese libro. Al punto de que, aunque mi abuelo no era bruja, terminó pareciéndose a una. No físicamente, sino en el sentido de su cabeza. Él pensaba como bruja. Él dormía como bruja, comía como bruja, vivía como una bruja y todo con el único objetivo de cazarlas. Mi abuelo decidió abrirse una oficina en la ciudad de Bucaramanga de esos tiempos. Mi abuelo se abrió una oficina en la cual él aceptaba a cualquier persona que hubiera visto o haya presenciado cualquier evento paranormal. ¿Listo? Entonces mi abuelo se encargaba de atender a esas personas y resolver inmediatamente los casos que tuvieran. Mi abuelo se encontraba en su oficina una tarde, ya recién había cumplido los 28 años, y pues don Enrique estaba ahí sentado. Cuando de repente llegan tres niños, los cuales le dicen a mi abuelo Enrique: señor, usted no será el famoso cazador de brujas, ¿cierto? El acechador de espíritus. Es que a mis amigos y a mí, la noche pasada nos pareció ver a una bruja. Es que, en el conjunto hay un perrito y ese perrito se llama Toby. Pero a Toby una noche empezó a mirarnos raro. Toby empezó a dejar de comer, se le veía flaco, tenía mirada perdida. Y pues yo estaba de repente jugando con la pelota cuando volteé hacia atrás y Toby estaba parado en dos patas, estaba caminando así como las personas. Y yo no sé qué le está pasando, porque él no era así. Él ahora levanta las orejas en la noche dice
dice mi abuela que él se levanta y hace un sonido como de risa, como si se estuviera riendo. Eso no es posible. Y además, bueno, mi hermanita me comentó que lo había visto comiendo cereal con la mano al perro. ¿Será que usted podría encargarse? Mi abuelo, que ya estaba acostumbrado a enfrentarse a estos casos, le dijo: tranquilo, niño, no te preocupes. El único cazador de brujas de toda Bucaramanga se va a encargar de exorcizar a ese perro que ha sido poseído por el alma de un demonio. Yo me voy a encargar, no te preocupes. Y entonces fue allí cuando mi abuelo leyó el libro y le dio las instrucciones que tenía que hacer para exorcizar al perro que se comportaba como un humano. Mi abuelo Enrique se puso a leer una libra de sal, un puño y unos cánticos indígenas. Mi abuelo cerró el Draculorium, tomó los utensilios que le hacían falta y se aventuró por la noche para ver al perro. Bueno, duró horas y horas mirando, horas buscando por las calles de Bucaramanga y nada que veía ese perro. Oiga, ¿será que si voy a la casa del niño, será posible que yo lo vea, no? Claro, porque el perro en teoría habita ahí, eso fue lo que dijo el niño. Entonces, mi abuelo Enrique se fue escondido, abrió la ventana se aseguró de no despertar a nadie y se fue en búsqueda del perro. Toby, venga Toby, venga perito. Lo que mi abuelo no se esperaba era que el perrito no llegó caminando, no como lo hacen los perros habitualmente. El perro llegó andando en dos patas. El perro venía caminando parado, erguido con la espalda, como si de un ser humano se tratase. Y mi abuelo, que ya estaba acostumbrado a tratar con esta clase de seres, agarró el puñado de sal y se lo aventó al perro por los ojos, a lo que el perro inmediatamente dijo: y se fue el perro. A la noche siguiente, como los niños seguían reportando que el perro seguía apareciéndose, comiendo cereal con las manos, mi abuelo volvió y se metió escondido a la casa. Tomó el cereal de la gaveta y, como el perro tenía la costumbre de comerse el cereal de las personas, lo que mi abuelo agarró y hizo fue que tomó un tarro de ají picante y se lo echó discretamente de los cereales, tapó el cereal y volvió y lo puso en la repisa. Instaló no unas cámaras, porque en esa época no había cámaras, sino que instaló unos crucifijos por toda la casa. A lo que salió y se quedó esperando. Los niños dicen que esa mañana que llegaron y que habitualmente encontraban al perro comiendo cereal, el perro, bueno, estaba ahí, tenía su patita con la cuchara y estaba a punto de meterse la cuchara a la boca cuando el perro descubrió absolutamente todo y salió huyendo de la casa. Al perro, en teoría, y como cuenta la historia, solamente le faltaba un hábito el cual no era normal de un perro, y era la famosa carcajada que tenía el perro por las noches. A lo que mi abuelo, como era todo un profesional del exorcismo de este tipo de seres, se le ocurrió una grandiosa idea. Si el perro se ríe tanto, yo podré contarle un cuento tan malo, pero tan malo, que haga que el perro deje de reírse. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, mi abuelo se puso a practicar. Vio en la televisión un montón de programas de mala calidad donde supuestamente eran humorísticos. Mi abuelo entrenó, agitó la lengua, se preparó, se puso un moñito y a la noche siguiente volvió y entró a la casa esperando contar un chiste tan malo, pero tan malo, que hiciera que el perro dejara de reírse como lo hacía un demonio. Mi abuelo subió la pata, subió la otra y se metió nuevamente a la casa. Mi abuelo
Claro, venía preparado. Esta vez traía un peluquín de color rojo, un moñito también rojo y un traje elegante de color azul. Esto para causar más gracia en el animal. Cuando mi abuelo levantó su oreja y se puso a escuchar, y como el niño le decía, a esa hora se escuchaba una risa diabólica, la cual era... Y aunque no parecía tan diabólica, más bien parecía, bueno, cualquier otra cosa, un grillo riéndose más que un perro, mi abuelo igualmente se paró frente al animal y procedió a contarle su chiste. Oiga, Toby, ¿usted sabe qué está haciendo un perro en una construcción? El perro en la construcción está taladrando. Taladrando. El perro no le provocó ni un solo gramo de risa, a lo que inmediatamente, cuando era el momento de que el perro se riera, dejó de reírse. Se le pasó tanto la gracia por culpa de ese chiste que era tan malo que el perro no se rió más. Aunque, bueno, la historia real no era tan así, porque la risa se escuchó otra vez. No funcionó. ¿Y si le cuento otro chiste? Mi abuelo no sabía qué hacer, eso no estaba en el libro, porque el perro seguía riéndose. De pronto vemos de un ratico a ver si... ¿Qué será lo que está pasando? ¿Cómo así? No funciona. Este animal del demonio metido. Mi abuelo se frustró, quitó al perro, siguió caminando por la casa y seguía escuchando. Mi abuelo pasó por la habitación, pasó por el pasillo, pasó por el baño, hasta que al último llegó a la cocina de la casa y encontró al abuelo de la casa comiéndose los cereales a los que él le había echado ají picante, y cada vez que se llevaba una cucharada a la boca, el abuelo hacía... Era el pobre abuelito ahogándose. Pero eso quiere decir que el animal que estaba poseído finalmente había quedado exorcizado, aunque esa familia posteriormente tuvo que llevar al abuelo a análisis de garganta y de diafragma. Pero bueno, ese es el final del cuento. Muchas gracias.